Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos. Podemos fijarnos en algunas palabras que el Padre Fidel dijo acerca de este libro. El rostro humano de Jesús, un libro, mas no es un libro más, no. Es la aventura de alguien que comenzó a conocer a Cristo y que está de pie, con la frente y la mirada en alto, en posición de seguirlo. Un libro más, no. Es la fe de un hombre intrépido que tiene la fuerza demostrativa de quien ya conoce a Jesús, el carpintero de Nazaret, y lo ha convencido. Un libro más, no. Es la experiencia de quien ya se acopló con Cristo y tomó parte en diálogo con Él. Alguien que entendió que construir sin Cristo es hacer torres de Babel, de Nueva York o de México, Distrito Federal. Alguien que ya vio que construir con Cristo es construir la ciudad de la paz y de la comunidad. El rostro humano de Jesús, un libro que te hará sentirte íntimo de Jesús, del prójimo y del mundo, sin ser del mundo. El que no está conmigo está contra mí. El rostro humano de Jesús, un libro más en nuestra biblioteca, no. Es un libro capaz de arrancar al hombre de la selva y de liberarlo del desierto. Esto es lo que decía el Padre Fidel al hacer la presentación de este libro. Y este libro pues fue escrito, ya saben, por el ingeniero Juan López Vergara, experto en Sagrada Escritura, y también un hombre pues lleno de fe y también cerca de Dios. Es lo más importante para escribir una vida de Jesús, para hablar de Jesús de una manera creíble, pues se le da solamente a quien está cerca de Jesús, porque nadie puede hablar de quien no conoce, y para conocer a Jesús no basta estudiarlo, hay que tener la experiencia de Él. Por eso, pues yo le voy a pasar la palabra al autor del libro para que nos hable un poco de esta experiencia plasmada en el libro que vamos a leer seguramente todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Padre Carlos. Pues miren, como decía en la presentación del Padre Fidel, este libro, les quiero hablar pues un poquito así desde el corazón, ¿no? Este libro, la primera edición salió hace 21 años, en el 97, y se logró en gran parte por el apoyo del Padre Fidel y también del Padre Jesús García. Este libro nace de unos apuntes, de unos cursos, que fue el primer curso de posgrado que se dio en el Instituto Bíblico. El padre, en ese momento, el Padre Lugo, se daba cuenta que personas que ya habían obtenido sus 3 años, ya habían estudiado y todo, tenían ganas como de profundizar un poquito más, y me pidió que si no daba este curso, y yo le dije qué le parece el rostro humano de Jesús, y de ahí nace pues este libro. Este libro nace más que nada de experiencias que se van confrontando con el estudio, pero detrás del libro
van ustedes a ver que se comparten muchas experiencias. Yo quisiera aquí platicarles pues de tres, ¿no? El padre Fidel, yo recuerdo que a mí me impresionó mucho porque él llegaba a dar la clase y iba cantando por los pasillos, tu palabra me da vida, y estas cosas pues nos llamaban mucho la atención, llegaban al corazón. Y luego en los salones de clase, estoy hablando del año 87, habíamos de todo, como en botica, unos más viejillos, unos más jóvenes, había de todo. Eso era algo muy bonito, se compartía como fueron las primeras comunidades cristianas. Y entonces pues descubrimos que la palabra de Dios tenía una parte muy importante en la vida, cosa que yo de chiquillo tuve la suerte de nacer en una familia católica, en una familia bonita, pero pues la palabra de Dios no era algo que se motivara mucho. A partir del Concilio Vaticano II, el gran regalo en la vida de la Iglesia, ahora el Papa Francisco lo dice mucho, pues es volver de nuevo a la palabra. Incluso en los discípulos de Emaús, cuando realmente ellos reconocen a Jesús, es en el momento en que Jesús parte el pan. Entonces, en el momento en que se parte el pan es que se reparte, que se hace vida, que se comparte, es que brota pues la fe en que Jesús es el Señor. Entonces, yo quisiera compartirles tres experiencias aquí que a mí me marcaron mucho. Yo empecé a venir al instituto en el año septiembre del 87. ¿Cómo di al instituto? Pues son de esas cosas de Dios, porque yo iba en mi carrito rumbo al aeropuerto y vi un letrero que decía Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, Avenida La Paz, y pues aquí vine a caer y empecé a estudiar martes y jueves. Venía al curso de la noche, ¿no? Cuando tenía yo un año ya de alumno, me dijo entonces el director, el padre Fernando Lugo, y me dijo, tú ya tienes que ir a compartir la palabra. Y yo pensaba que esto pues era cuestión para sacerdotes y para religiosas, y que pues eso no me tocaba a mí. Y para quitármelo de encima, le dije, pues mándeme con los presos. Y resulta que eso fue un martes, el miércoles ya me había puesto en contacto con el padre de la cárcel y el sábado empecé a ir a compartir la palabra en la cárcel. Y entonces los presos se convierten en mis primeros maestros, porque eso que dice San Pablo es una realidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y este libro trae muchas experiencias de la vida con los presos, de la vida dentro de la prisión. Y una de ellas es que dábamos cursos de 3 días, nos instalábamos el viernes en la tarde y salíamos hasta el domingo en la tarde. Y en esas experiencias muy bonitas, esto viene aquí relatado en el libro, a mí me cae el 20 de lo que significaba un poquito eso del misterio de la encarnación, porque dicen que todavía actualmente si se nos dijera que Jesús, pues que de eso de la Trinidad, muchas gentes nos quedaríamos igual. Realmente el misterio grande de la fe nuestra es esa, el misterio de Jesús que nos conduce al Padre y por el Espíritu Santo nos santifica. La experiencia es que era muy duro allí en la cárcel, era un local así como este que había dentro, entonces dormíamos todos juntos, había un solo baño, compartíamos la mesa, todo, pero sinceramente llegaba un momento en que ya era muy cansado, porque era pues, compartir el baño, todo era sucio, etcétera, ¿no? Y me llegó a mí el pensamiento, bueno, yo no soy un interno, porque lo primero que aprendimos es a nuestros hermanos que estaban, no decirles presos, sino decirles internos, porque las palabras son acciones. Y seguramente si nosotros hubiéramos vivido la realidad de ellos, estaríamos así. Como dice el Santo Padre en un libro bellísimo, cuando visita a los hermanos internos, dice, siempre que vengo con ustedes me hago una pregunta, ¿por qué ustedes y no yo? Entonces esta parte es muy importante. Pero entonces la experiencia me cayó el 20 y dije, bueno, yo no soy interno, a mí me falta un día más y después de un día yo llego a mi casa y ya me baño a todo dar y como con mi esposa y mis hijos, lo que es nuestra vida más normal. Y ahí me cayó el 20, como dice en palabras así muy elegantes Lonergan, el insight, es cuando uno comprende y dije, ah caramba, pero en Jesús la encarnación no es así. Jesús la encarnación no es por un ratito,
sino Él realmente se hizo hombre y compartió nuestra fragilidad. En el Evangelio de Juan es muy bonito el prólogo, es precioso y dice, y el Verbo se hizo carne, sarx, no dice hombre, dice carne, porque carne en el lenguaje bíblico significa fragilidad. Entonces Cristo comparte realmente nuestra fragilidad. ¿Y qué es lo que aquí, a lo que todos estamos aquí, qué es lo que realmente nos identifica o nos hace parecidos? Todos tenemos una inmensa necesidad de sabernos amados. Ese es lo que como seres humanos nos caracteriza. Al que me pongan, al más pintado, empezando por el Santo Padre, necesita él saberse o sentirse amado. Y entonces este libro va en ese sentido, en el sentido de recuperar el rostro humano de Jesús, de identificarlo en el rostro de los hermanos más pequeños, como él lo dice, lo que hicieran con uno de esos hermanos míos, no de ustedes. Se refiere a los hermanos de quién, de él. Con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces ese Cristo hambriento de amor que nos tiende la mano y se hace presente en las personas más pequeñitas. Esta parte es muy importante tenerla clara, porque esto nos hace cambiar nuestra convicción. Hay un teólogo muy, yo lo estimo, lo quiero mucho, es un teólogo de la liberación, con ideas muy abiertas, el padre Gustavo Gutiérrez. Este padre dominico se atreve a decir que la idolatría de nuestra América Latina es una idolatría creyente. Fíjense cómo lo expresa, porque dice que los ídolos a los que los creyentes en América Latina les rendimos culto es el poder y el dinero. Porque ¿cómo es posible que América Latina, el único continente que casi todo es católico, es donde el reparto de la riqueza está más desigual? Entonces tenemos que volver al rostro humano de Jesús y ver que Jesús no tenía dónde recargar la cabeza, y ver que Jesús proclama y dice bienaventurados, es decir, se aventuran bien. Vamos cambiando la palabrita. Bienaventurarse es aventurarse bien en la vida. ¿Y quién se aventura bien en la vida? Los pobres de espíritu, porque ellos verán, porque de ellos es el reino de los cielos. El padre Miguel Rodríguez, que es un gran biblista, maestro también aquí del instituto muchos años, él explica esto de una manera preciosa. Dice que el pobre de espíritu es el pobre de sí mismo, el que no quiere ponerse por encima de los demás, el que no quiere competir, sino compartir. Y el pobre de espíritu más grande que ha habido y habrá es el propio Jesús de Nazaret, porque Él nos comparte toda su vida y la sigue compartiendo en cada momento, en el rostro de cada hermano más necesitado que nosotros nos encontramos. Entonces, el objetivo del libro pues es compartir esa experiencia. El libro se vende en 100 pesos, es un libro de 400 páginas, recuperamos el papel. Esto es un apostolado. Por eso yo cuando doy el libro les digo, pero por favor léanlo, no lo vayan a decir como decía Mark Twain, no lo vayan a poner para trancar una ventana. Y este Mark Twain, ahora me salió un seminarista, porque el libro se presentó ahora en el seminario, estaban ahí los jóvenes llenos de entusiasmo, y le dije a un joven, bueno, ándale, ¿quieres pero no lo vais a poner para trancar una ventana? ¿Y qué creen que me dijo el muchacho? Bueno, dice, a lo mejor para una puerta. Le dije, pues saliste más brillante que Mark Twain, ¿no? Entonces, el objetivo de este libro, El rostro humano de Jesús, es acercarnos al corazón de Jesús, que tiene una inmensa necesidad de saberse amado. Y viene en el libro una interpretación novedosa que es muy bonita, y es esta, fíjense bien. El Cristo, el resucitado, en los últimos capítulos de San Juan, ¿se acuerdan que se aparece y le pregunta a Pedro 3 veces? ¿Se acuerdan qué le pregunta a Pedro?
¿me amas? Y la primera vez Pedro le dice, pues sí. Y la segunda, y ya la tercera, ya está triste Pedro, le dice, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué fíjense qué bonito, ¿eh? Pedro era un tipo con un corazón de oro que no le cabía en el pecho. Pero Pedro no entendía el camino de Jesús. Porque si leemos el texto griego con cuidado, por eso lo precioso de poder estudiar y la bendición de tener un instituto bíblico, las Biblias traducen, dicen, aléjate de mí. El texto griego no dice eso, dice, opiso mu, detrás de mí. Por eso la tradición dice que Pedro pide morir en la cruz, pero morir ¿cómo? De cabeza. Y luego vienen las interpretaciones y dicen, bueno, es que era muy humilde. Ni más paloma. No es que era humilde, es que Pedro quería morir viendo ¿a quién? Al cielo. Ya había aprendido que el que marca el camino es ¿quién? Cristo. Pues en la interpretación esa es muy bonita, porque el cardenal Martínez es una interpretación preciosa. Dice que le pregunta a Jesús 3 veces a Pedro, fíjense qué precioso, para que Pedro se dé cuenta él mismo, oyéndose, de que es capaz de ¿qué? De amar. Por eso se lo dice 3 veces. Hay una interpretación todavía más bonita, más preciosa, y es que Jesús le pregunta 3 veces al discípulo que él quiere tanto, por el único que rezó en su vida de manera particular, como nosotros sabemos, viene en los evangelios, y le pregunta 3 veces porque Jesús necesita saberse amado ¿por quién? Por su discípulo. Y Jesús necesita saberse amado por cada uno de nosotros. Esta parte es muy importante, porque ese es el camino que realmente nos va a llevar al corazón del misterio del Padre. Jesús dice claramente a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y dónde vemos a Jesús? En los hermanos, pues más necesitados, en los hermanos que tienen más necesidad de afecto y de cariño. Entonces, pues el libro tiene ese objetivo. Están ofreciendo también otros libros que han ido saliendo sobre la marcha. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues el objetivo del libro es compartir pues una experiencia de encuentro con el Señor Jesús. Porque al final, como dice un autor francés de manera preciosa, solo tenemos lo que damos. Cuando lleguemos al cielo, tuve hambre y me diste de comer. Lo demás se queda aquí. Como dice el Papa de una manera muy, muy conspicua, dice que nunca ha asistido a un sepelio en que vea llegar al muerto en una mudanza. Vamos pensando esto, porque esto lo dice todo. Entonces, vamos apostando por lo que realmente vale en la vida. Pues de nuevo, Padre Carlos, muchísimas gracias. Y es un gusto, una cosa preciosa, tener un instituto bíblico, un regalo de Dios muy grande entre nosotros, en la diócesis, porque los laicos podemos realmente acercarnos a la palabra. Muchísimas gracias. No, pues gracias a usted y gracias por colaborar en este instituto bíblico. Y yo quiero aprovechar estas últimas palabras para invitarlos a todos, aún a los que ya terminan su formación aquí, a que promuevan el instituto bíblico, a que compartan con otros la experiencia que aquí han tenido y los inviten también a tener esa experiencia de conocer más la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice el Salmo que se cita en la publicidad del Instituto Bíblico, pues es lámpara para nuestros pasos. Y de esto del encuentro con Cristo, pues ya lo sabemos, desde el Papa Benedicto, el Papa Francisco, incluso el Papa Juan Pablo II, nos dicen que lo primero no es otra cosa que encontrarse con Cristo. Por eso alguien reflexionaba y decía que a lo mejor en nuestro continente, en nuestra sociedad católica,
lo que hemos aprendido lo aprendimos primero. Aprendimos primero las normas, los ritos, pero no aprendimos primero lo que debe estar en primer lugar, es decir, a encontrarnos con Cristo. Ese es, digamos, como un poco el drama, o sea que incluso los sacerdotes, las catequistas, enseñan los mandamientos, enseñan la liturgia, enseñan todas las normas, pero no entramos primero con el anuncio querigmático, no entramos primero con el encuentro con Cristo. O sea, el encuentro con Cristo es el inicio de todo. Si no hay encuentro con Cristo, pues podemos aprender muchas cosas, pero no nos van a servir mucho. Entonces, el Papa Juan Pablo II decía que lo primero no es saber qué es lo que tengo que hacer o hacer propósitos. Lo primero que tengo que hacer es sentirme muy amado por Dios. El Papa Benedicto y el Papa Francisco dicen que todo parte del encuentro con Cristo. Y digamos, eso es algo de las experiencias que también encontramos en este libro. Pues gracias y... Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. los esperamos.